Perdão, um bálsamo para minha alma. Aleluia. Perdão, um bálsamo para minha alma. Aleluia. Vamos estar falando sobre isso nesta noite. E creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Eu pensei que tu ia dar glória a Deus. Amém. Será que o Espírito Santo quer falar com nós? Então, glória a Deus neste tema. Perdão, um bálsamo para minha alma. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Podemos ler a palavra de Deus? Podemos? Amém. Como de costume, se alguém não tem Bíblia acerca desta pessoa, aleluia, vamos estar lendo juntos. Colossenses 3, 13, que diz: soportando-os unos a outros e perdonando-os unos a outros, se alguno tuviere queja contra outro, de la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vosotros. Assim também hacedlo vosotros. Cierre tus ojos, por favor. Vamos orar uma vez mais. Padre, toma nuestras vidas em tus manos. En esta noite, confirma a puerta de las palavras abertas, el mover de tu Espírito, que tu palavra seja como uma semilla sembrada em nuestro coração e que dê su fruto, frutos para a eternidade, frutos para tu glória e honor. Confirma as obras do cielo, habla con nosotros todo lo que tu Espírito quiere hablar e glorifica tu nombre. Desde agora toda opressão, saeta, distração caiga por terra, en el nombre de Jesús. E todo lo que se levanta contra esta palavra, confirma a sanidade e que esta palavra seja verdadeiramente um bálsamo para nossas almas nesta noite. En el nombre de Jesús. Amém e amém. Glória a Deus. Tome tu assento, alabando e glorificando a Senhor. Diga comigo: perdão. Perdão. Um bálsamo para minha alma. Um bálsamo para minha alma. Mis hermanos, se há um tema que nós temos que falar sobre, falar na igreja nestes dias, é sobre o perdão. Perdonar é limpiar a alma. Perdonar, o perdão é uma necessidade vital, pode dizer assim? Vital, e uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus. Ou seja, aquele que não perdona, tampouco tem paz com o Senhor, e com nós mesmos e com o prójimo. Quem não perdona tem dificuldade de relacionar-se com Deus, dificuldade de relacionar-se consigo mesmo e também com os demais. Uma vez que nós somos seres humanos que temos as probabilidades de pecar, não fomos chamados para viver em pecado, senão que fomos chamados para viver em santidade. Dijo o apóstolo Pedro que sem santidade nadie verá o Senhor. Nós estamos sujeitos a isto, mas não quer dizer que podemos continuar e viver nesta condição. Temos que aprender a desarrollar este perdão para que ele seja um bálsamo para nossa alma. Você já hirió a alguém com palavras, com ações, com coisas, de alguma maneira, com comentários, com alguma coisa? Você já hizo dano a alguém? Sim ou não? Sim, irmão, todos nós passamos por estas coisas. Pero quando você hizo dano, você pediu perdão e reconheceu? Alguém já te hizo dano de alguma maneira? Sim. E você perdonou? Sim. Se não, nesta noite vamos aprender por que devemos perdonar, a quem devemos perdonar e por que devemos perdonar. Todos nós nos decepcionamos e também decepcionamos pessoas, e temos que saber isto. C.S. Lewis, que é um estudioso da Bíblia, ele dijo quando estava vivo que é mais fácil
hablar, enseñar e predicar sobre perdão que perdonar. Hablar sobre o perdão, sobre este tema, é muito fácil. Hablar sobre isso, irmão Márcio, pero praticar é um tema muito difícil. Hablar sobre estas coisas, sobre a importância de perdonar, que é um bálsamo para nossa alma, é muito tranquilo. Hablar é fácil, pero poner em prática é difícil. Alguém disse um dia que ama a humanidade, pero não ama as pessoas. E isso é um erro que nós temos nestes dias. Ponga atenção no que vou dizer, no sentido puro de lo que vou dizer. Temos mais paciência com os perros, com os gatos, que com a gente. Se tu perro te muerde, tu vas a continuar sendo dueño dele. Pero se um irmão, tu pareja ou alguém te hace um dano, você não consegue perdonar. E é uma coisa incrível nestes dias. Então, C.S. Lewis afirma isto e é verdade. É mais fácil falar sobre perdão do que de fato perdonar. Santiago, capítulo 1, versículo 22, como sempre falamos aqui, que diz a palavra de Deus: ser praticantes da palavra e não solamente oyentes de ella. Então, temos que entender estas coisas. Nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionam. Muitas vezes as pessoas são ladrones de nossa alegria. Sufrimos mais por las pessoas, por causa de las personas, de lo que por la circunstância que nós passamos. Então, são coisas que temos que guardar. Vivimos em um mundo herido, enfermo e lleno de ressentimentos entre as nações, tribos e famílias. Ponga atenção, hoje o divórcio já atinge, já chega, alcança a 50% de los matrimônios. Então, já está por la mitad. 50% de las pessoas que se casam se divorciam. Se 10 pessoas se casassem hoje, é muito provável que amanhã 5 delas iam apartar-se. E isso é uma coisa em sério. Por quê? Porque o divórcio é fruto da dureza do coração, ou seja, a incapacidade de perdonar. Eu vou um pouquinho mais allá. O pecado que é mais presente na vida da igreja do século XXI se chama ressentimento. Não se perdona. A gente não sabe conviver com a igreja. É mais fácil cambiar de igreja que arreglar o problema. É mais fácil cambiar de pareja que arreglar a pareja que se tem. Então, é algo fundamental. Por quê, pastor? Porque quem não perdona, enferma. A pessoa que tem mais prejuízo é a pessoa que guarda ressentimento. Eu estava falando com uma pessoa hoje a respeito de muitos temas e eu falava sobre isso. Tu tens que perdonar, pero o outro isso, pero eu não estou falando de lo que o outro isso. Quem está sofrendo mais com isso? Eu lhe perguntei e ele me disse: sou eu e minha família. E eu falei com ele esta frase que eu te vou dizer do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse que quem não perdona é como alguém que toma um vaso de veneno esperando que a outra pessoa morra. E eu falei a ele esta frase. E assim é, aquele que guarda ressentimento é aquele que está tomando um vaso de veneno esperando que a outra pessoa morra. Porque quem não perdona é quem toma mais prejuízo nestes temas. Então, por que devemos perdonar? Primeira coisa, primeira razão que devemos perdonar. Porque perdonar hace parte da natureza do pueblo de Deus. O versículo que leemos, Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz claramente: e perdonando-os uns a outros, se alguno tuviere queixa contra o outro, de la maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vosotros. Porque é da natureza do povo de Deus perdonar. Você é um cristiano.
Usted es un discípulo de Cristo. ¿Quién es? Por lo menos estás luchando para ser. Si tú eres, levante la mano, hermano. Revele ahí, desea seguir a Cristo. Sí, entonces tienes que perdonar. Perdonar hace parte de la naturaleza del pueblo de Dios. Tenemos que entender esto. Ser cristiano es tener una nueva naturaleza, no la naturaleza de Jorge, de Diego, de Marta, de Susana, de Celi. No, es tener la naturaleza de Cristo. Yo también estaba hablando con una persona y ella me decía, en mi visión, la misma persona que está venida hoy, mi visión no es así. Yo dije, hermano, no fuimos llamados para tener cada uno una visión. Nosotros fuimos llamados para tener la visión bíblica, la visión de Cristo. No hay como nosotros sermos 100%. Si yo soy casado con una pastora y no soy 100% con ella. Hay cosas que ella piensa de una manera y yo de otra. Pero no quiere decir que no podamos caminar juntos. Pero a respecto de la visión tiene que ser bíblica. Entonces tenemos una nueva naturaleza, o por lo menos debemos tenerla, nacer de nuevo. Debemos tener esta naturaleza de Cristo Jesús. Quien no perdona es porque aún no pertenece a la familia de Dios. Y esta familia no es la Asamblea de Dios Filadelfia, porque sería muy fácil. No es la Iglesia Bautista en Monte Sión, que el pastor Nebai pastorea. No es la Iglesia Asamblea de Dios Emanuel del presbítero José María, o las otras iglesias de Oviedo. Hacer parte de la familia de Dios es estar inserida en el cuerpo de Cristo. Una vez que nacimos de nuevo, entregamos nuestra vida, murimos para el pecado y para las cosas del pecado y del mundo, y ahora resucitamos con Cristo. Tenemos esta nueva naturaleza. Tenemos que entender que quien no perdona solamente está revelando que no tiene la naturaleza del pueblo de Dios en su corazón. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque hace parte de la naturaleza del pueblo de Dios, los creyentes, los que aman la palabra y siguen Jesús. Perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque tenemos quejas, se dice así, quejas unos con los otros. Piensa conmigo, ¿en el cielo habrá resentimiento? No, pero tú no estás en el cielo, hermano. Entonces, mientras tú estás en la tierra, tú tienes problemas unos con los otros, y es una cosa natural. Vamos tener. Mientras estamos aquí, vamos fallar unos con nosotros. Yo voy a fallar contigo y usted va a fallar conmigo. Vamos a equivocarnos. Estamos sujetos a esto. ¿Me entiendes? Hasta aquí, gloria a Dios. Entonces tenemos quejas uno con los otros. Tú puedes hacer alguna cosa que no me guste y yo puedo hacer alguna cosa que no te guste. Es una queja. Es una queja. Entonces por eso también debemos ejercer el perdón. Te recuerdes que es más fácil hablar que poner en práctica. Pero hermanos, si logramos poner este perdón en práctica, también revelamos que nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, primer motivo que debemos perdonar, porque es de la naturaleza del pueblo de Dios. Segundo motivo porque debemos perdonar, y hermana Celia ayuda ahí en la puerta, aleluya, es porque tenemos quejas unos con los otros. Tercer motivo porque debemos perdonar, ponga atención, porque nosotros fuimos mucho perdonados. Dios bendiga, Pastor Carlos. Muy o mucho. Muy perdonados. Yo te pregunto, y ponga atención aquí, ¿tú fuiste perdonado por Cristo Jesús? Amén. Fuiste. Por eso tienes que perdonar. Ponga atención en el versículo que leemos. De la manera que Cristo os... Oh, hermano, ponga atención ahí. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Qué más? Así también hacedlo vosotros. Tenemos que entender que la iglesia es la comunidad de aquellos que fueron perdonados por Cristo. Y aquí nosotros estamos leyendo un mandamiento. Cristo perdonó a vosotros, entonces vosotros también tienen que perdonar unos
a los otros. Pregunta que yo te hago: ¿cómo Dios nos perdonó? Piense conmigo, no solamente oiga la palabra, sino que piense en las cosas a respecto de ella. ¿Cómo Dios te ha perdonado? Completamente. Primera cosita, Dios te perdonó completamente, o Él te perdonó por la mitad. Completamente. Si hubiera 100 pecados, Él no dejó uno para atrás. Él perdonó los 100. Y es una cosa que tenemos que entender. ¿Cuál es otro aspecto del perdón de Dios? ¿Dios te perdonó por 10 años o Dios te perdonó por toda la eternidad? Es un aspecto de eternidad, de tiempo. Él no dijo: lo que hiciste hoy voy a perdonar, lo que hiciste 3 días atrás yo perdono, pero las otras cosas de mañana no. Él te perdona por toda la eternidad, a partir del punto que haya en nosotros arrepentimiento y una conversión genuina. Tenemos que entender, Dios nos perdonó completamente y Dios nos perdonó eternamente. Oh hermano, oh hermano, oh hermano. Glória a Deus, é isso. Cuando Cristo llamó a hermana Luciane, y hermana Luciane se rindió a los pies de Jesús, Cristo perdonó a hermana Luciane de todo y para todos los siempre. Dice la Biblia que Él lanza nuestros pecados en el mar del olvido. Dios apagó, apartó, deshizo, olvidó, y puedo decir así, sepultó nuestros pecados en el mar del olvido. Jesús ilustró este perdón en la parábola del credor incompasivo, acreedor impaciente, comparar los 10,000 talentos con 100 denarios. Jesús está enseñando en esta parábola sobre una persona que tenía una deuda de 100 euros y fue presa por esta deuda. Voy a poner este valor ahí, pero no sé cuánto es, hermano. No hizo las cuentas. Aleluya. Y esta persona tenía alguien que debía 10 euros para él. Y él tuvo los 100 perdonados, pero no perdonó los 10 euros. Y ahí Jesús va a hacer una ilustración. ¿Cómo usted que fue perdonado los 100 euros no perdona a alguien que te debe 10 euros? Y porque no perdonó, volvió para la cárcel otra vez. El perdón de Dios es así. ¿Por qué debemos perdonar? Porque si no perdonamos, tenemos consecuencias difíciles para nosotros. Y ponga atención en esto. ¿Qué consecuencias son estas? Entonces, primera cosa, ¿por qué debo perdonar? Hace parte de la naturaleza del pueblo de Dios. Segundo motivo, ¿por qué tenemos quejas unos con los otros? Tercero, porque hemos sido muy perdonados. Y cuarto motivo es porque si no perdonamos, sufrimos consecuencias terribles. Quien no perdona no puede orar. ¿Tú sabías de esto? Marcos capítulo 11, versículo 25, 1 Pedro 3, 7. Segunda cosa, quien no perdona no puede adorar. No puede orar y no puede adorar. Mateo capítulo 5, 23, 24. Quien no perdona, tercera cosa, no puede ser perdonado. No puede orar, no puede adorar y no puede ser perdonado. Mateo 6, 12. Quien no perdona, enfermo. Santiago 5, 16. Y quien no perdona va a ser flagelado. ¿Puedo decir así? Flagelado. Mateo capítulo 18, versículo 34, 2 Corintios 2, 10. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque hace parte de la naturaleza del pueblo de Dios. Porque tenemos quejas unos con los otros. Porque hemos sido muy perdonados. Y cuarta cosa es porque si nosotros no perdonamos, vamos a sufrir consecuencias terribles. No podemos orar, no podemos adorar, no podemos ser perdonados, enfermamos y vamos a ser flagelados. Gloria a Dios. ¿Estás aprendiendo en esta noche? Entonces ya pudiste echar un vistazo en tu corazón de algunas cositas. Entonces, nosotros hablamos entonces sobre por qué debemos perdonar. Segunda cosa, el perdón es un bálsamo. Un bálsamo.
¿Por qué? Vamos a hablar sobre esto. Hay personas enfermas emocionalmente porque nunca se perdonaram. Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele está falando que ele deixou para trás as coisas que atrás quedaram. E ele estava prosseguindo para adelante, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nuestro, porque havia uma cidade que estava aí preparada. Então Pablo estava dizendo: as coisas minhas eu já deixei para trás, eu estou seguindo. ¿Por que o perdão é um bálsamo? Porque há gente que está enferma porque não se perdona. Tu sabes que você tem que perdonar-se? Há gente que tem um sentimento de culpa muito forte por as coisas que faz. E por mais que pide perdão e arregla a situação com a outra pessoa, a culpa queda aí. Pode ser por um trauma, pode ser por outras coisas, pode ser por muitas coisas. Pero se nós não perdonamos, quedamos enfermos. Não somente a respeito das outras pessoas, sino também de nós outros. E Pablo está dizendo em Filipenses 3,13: eu me perdonei. As coisas antes de Cristo quedaram para trás. E agora eu prossigo. Pergunta que eu te hago: se tu sabes que o perdão é um bálsamo, e tu sabes que perdonar aos outros e perdonar a você mesmo hace bem, você está perdonando e vivendo uma vida saudável, ou estás enfermo porque não perdona a ti mesmo? Você pode dizer como Pablo dijo nesta noite: eu estou prosseguindo, caminhando para adelante, prosseguindo com minha vida, ou estás atado com as coisas que quedaram atrás? O perdão tem sido um bálsamo em tua vida, ou você está, eu vou utilizar esta palavra que não cai mal, ou você está maldecido por el ressentimento? Está bem essa palavra? Ou você está maldecido por el ressentimento? Então, temos que entender que há pessoas que estão enfermas porque estão cautivas por os ressentimentos. Há gente que está atada. Hermana Celi tem um livro, Vitória sobre o Rechazo, que habla muito sobre isso, muito bueno este livro. Tu já me emprestaste, que eu já leí. Então, há gente que está em este jugo, podemos dizer assim, jugo de atadura, porque não perdona. Está atado. Quando tu miras no espejo, tu encontras alguém atado ou livre? Quando você entra na igreja, tu tens recuerdos de bendição ou tens sentimento de culpa por coisas que existem allá atrás? Quando você habla com sua pareja, com seus filhos, você carga este sentimento. Eu sou novo, hermano, vocês sabem que eu não sou muito velho, mas sempre estuve, desde o dia que conheci Jesus, nunca me apartei de seus caminhos, e sempre estuve aí metido nas coisas de Deus. E muita gente que tinha muitos anos de evangelho falava comigo, e eu, um muchacho como sou hoje, estava no meio da gente me pedia conselhos e eu pensava: o que eu vou dizer? E aí eu leía a palavra de Deus para saber. E aí a pessoa muitas vezes me dizia: pero mira, eu estou pedindo conselho para ti. E eu, pero eu tampouco estou dando conselhos meus. A palavra de Deus é mais velha que nós outros dois. Ela já tem muitos anos, né? E ela já tem conselhos para sanar. E aí he escutado gente que teve um filho, dois, e quando teve problemas no embaraço e se culpava por situações que ocorreram, a vezes por el niño nascer com algum tipo de enfermidade. Estou falando de pastores, de gente que influencia e predica para outras pessoas, pero se culpa e carga este peso de culpa porque no embaraço quizás não tomou tanta água como devia, ou as vitaminas que tuvo, e o hijo, a hija nasceu com um problema, e tem a culpa do niño nascer com um problema sobre si, e não sabe como lidiar, e trabalhar, e manejar esta culpa, e tem que perdonar-se para poder ser livre. Já se habla muito sobre os traumas e pós-partos, ¿sí? Pós-partos. Como?
depresión postparto, esto ya se habla mucho y es una realidad nuestra, hermanos, porque se lleva una culpa de algo que está ahí, y nosotros tenemos que entender que tenemos que perdonar nosotros mismos y no podemos ser cautivos por esto. Ponga atención en esto que voy a decir, muchas reacciones vienen por un sentimiento de culpa que tú tienes ahí arriba. Que a veces el hermano Jorge no hizo nada malo, pero recordó algo que fue hecho 10 años atrás, así, por tu padre, por tu abuelo, cuando tú eras niño, y ahora porque él es un hombre, es abuelo, y ahí está ahí, y hizo una cosa semejante, te hizo retroceder allá atrás en el recuerdo que tú tenías, escondido ahí en tu subconsciente, y reaccionas de aquella manera, como reaccionabas allá atrás, y viene todo sobre ti, y el sentimiento queda ahí. El perdón es un bálsamo, porque si usted se perdona en esta noche, usted puede levantar la cabeza, salir de esta iglesia en el final de este culto y puede vivir una vida que quizás nunca imaginaste que ibas a vivir, una vida libre. Porque el perdón es un bálsamo, porque si usted decide perdonarse y perdonar a los demás, usted puede ser libre de este cautiverio que te está atando, impidiendo a usted de vivir lo mejor de Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en la iglesia, en el ministerio, en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? El perdón es un bálsamo. ¿Cuáles son los principios del perdón? Tenemos que entender que el perdón tiene principios y no podemos huir de ellos. Primero, yo quiero ayuda con el español ahí, por favor. Primer principio del perdón se llama cautela, cuidado. Cautela, cuidado. Tenemos que entender que el primer principio del perdón se llama cautela, cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos ser injustos y no podemos también echar fuera a la otra persona que está envuelta en esto. Entonces hay que tener cautela. ¿Te recuerdas de la mujer adúltera? Ella fue pega, no, fue descubierta en el acto, en el hecho del adulterio, acto del adulterio, y la ley decía que los dos deberían morir, pero ¿quién estaba allí? Solo la mujer. Mira la trampa ahí para Jesús. Y ella fue usada por los fariseos, los religiosos de aquella época, como un objeto para probar, pero Jesús la trató como una persona que era objeto de amor, y no un objeto de ser un instrumento de injusticia. Ella merecía morir por la ley, merecía, pero ¿qué Jesús dio a ella? Amor. Jesús reveló a esta mujer amor. Y Jesús no fue injusto con ella. Por eso nosotros también no podemos ser injustos, tenemos que tener cautela. Jesús podría echar en el rostro de Pedro muchas y muchas cosas, por lo que el apóstol Pedro hizo, el discípulo Pedro había hecho, negado, abandonado, negado al Señor, diciendo que no conocía al Señor, después de un discipulado de 3 años y medio, ¿sí o no? Jesús podría, pero Jesús no fue injusto. Jesús quería cuidar de Pedro. La intención de Jesús era restaurar a Pedro. La intención de Jesús era solamente poner su motivación, revelarla, que era el amor. Y Jesús en portugués hay una palabra, creo que hay en español, ridicularizó. No ridicularizó Pedro por las cosas que hizo, sino que miró Pedro en los ojos y dijo: Pedro, ¿tú me amas? ¿Entiende esto? Jesús restaurando. El principio primero del perdón se llama cuidado, cautela, porque no podemos usar de 2 medidas. Yo no puedo, por ejemplo, tratar Jorge de una manera por las cosas que sucedieron, pero sucede una misma cosa con Diego y ahí yo trato las 2 cosas distintas. Por eso que hay que tener cuidado,
Cada caso es un caso, pero si es la misma situación, bueno, hay que tratarse de la misma situación también, de la misma manera. Entonces, segundo principio del perdón, confrontación, confrontar. Es necesario tener cuidado y también confrontar. El tiempo no es un remedio para los resentimientos. Los hermanos de José del Egipto, después de 22 años, aún estaban atormentados por el pecado cometido. El silencio no es voz del perdón. No es porque tú no hablas del tema que tú perdonaste. Tenemos que entender, el tiempo no sana heridas. La mayoría de las veces empeora ellas. Y tenemos que saber, David adulteró, hizo una trampa, mató, mintió, y quedó en silencio en su pecado, pero el silencio vino con una enfermedad. Mientras no confesó, no fue liberto. Sepultar el problema tampoco ayuda, y ponga atención en esto. No sirve tentar afastar la culpa. Es necesario exponer el problema en su raíz. Pablo alertó por el peligro de dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. No podemos dejar los días pasar y las cosas ablandarse, quedarem más suaves. El problema continúa. Por eso muchas veces es necesario confrontar para que haga una sanidad real. Este ejercicio es bueno hacer con usted mismo. Póngate delante del espejo, mire en tus ojos y diga: tú no puedes continuar viviendo de esa manera. Diga, predique para usted mismo. Tienes que perdonar de verdad, cobarde, y sea ousado en esto. ¿Por qué? Porque no podemos más quedar con resentimientos ocultos en nuestro corazón, cosas que no fueron sanadas. Primer principio es cautela. Segundo, confronto, sería mejor. Confrontación. Esta confrontación debe ser hecha con amor. La palabra bíblica para reprender, exhortar, es llamar a un lado para consolar. Gálatas capítulo 6 enseña cómo debemos confrontar unos a los otros con espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando usted recibe un confronto, o cuando usted es tratado de alguna manera, tienes que entender, o cuando usted va a hacer este confronto, tiene que ser con amor, la intención de sanar, porque somos cristianos e imitamos a Cristo, e não el fulanito, filósofo, mengano, que é religioso del budismo. No, somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo. Entonces, primer principio para el perdón, cautela, cuidado. Segundo, confrontación. Tercero, arrepentimiento. La misma lengua que te hirió debe pasar el bálsamo sobre ti. Una vez un amigo mío quería salir de la iglesia por un problema. Yo hablé a él: mi amigo, soy tu amigo, pero el consejo que te doy es bíblico. Tienes que perdonar, y el día que vas a salir de ahí, tienes que salir con la cabeza erguida. Si no, vas a llegar en otra iglesia y el mismo problema va a estar allá, porque muchas veces el problema es usted. E ele quedava mirando assim, e eu pensava: ahora me pega. Entende? Temos que entender que o princípio fundamental também é arrependimento. Arrependimento significa cambio de mente, de mentalidade, de emoção, de atitude. Arrepender-se. Tienes que entender isso. Quarto princípio, perdonar. Perdonar é olvidar, e olvidar não é amnésia. Se diz assim? Amnésia. É não cobrar mais uma deuda. É olvidar a deuda. É olvidar o dolor. Não é mais echar no rosto da pessoa que você perdonou. Perdonar é isso. Perdonar é limpar a alma e dizer: estou livre, e dejo a outra pessoa livre também, não me deve nada mais. Se Jorge comete algo comigo e eu
e sufro isso, e Jorge chega para mim e diz: me perdones. Eu digo: eu te perdono. E quando eu digo te perdono, estou dizendo: tu estás livre, tu não me has cometido nada mais, tu não me deves nada, e a partir de hoje tu estás livre. E o maior beneficiado sou eu. ¿Entiendes isso? Pero hoje que a gente hace? Não, eu perdonei. E amanhã, mira porque ele insiste. Ayer tu me hablaste la mesma coisa, pero não perdonaste. Mi mamá tem um dom, irmão. Eu tenho uma memória mais ou menos, pero minha mamá tem uma memória potente. Ela me disse: em tal dia, de tamanho, você quando tinha 2 anos, em las 8 da manhã, e papai, eu quero olhando, que memória, irmão. As irmãs têm um dom profundo, que é acordar-se bem das situações. E os irmãos têm glória a Deus. Pero há muitos homens também. Não hugimos disso. Não quedamos fora disso. A irmã Marta deu basta também. Aleluia. É assim. Por quê? Porque perdonar é deixar em outro livre. E também que eu esteja livre disso. Hoje perdonamos, e amanhã recordamos, e no outro dia, em voz de manhã, echamos no rosto uma coisa que decimos que perdonamos. Isso não é perdonar. Isto é mentir para si mesmo e para o outro. Perdonar é deixar o outro livre. Aleluia. Esses são os princípios do perdão. Eu vou terminar, não falta muito, vale? Vai ser de bendição para nós outros. As características do perdão. Primeira, o perdão deve ser ilimitado. O perdão de Deus é nosso límite. Ele é a obra da graça em nós. Pedro, certa vez, falou sobre a necessidade do perdão e do limite do perdão. Mateus capítulo 18, 21. Hasta quantas vezes devo perdonar meu irmão? 7. E Jesus vai dizer 70 vezes 7. Jesus não está dando a quantidade de vezes que deve ser perdonado. Se não quer uma figura de linguagem para dizer que o perdão deve ser ilimitado. O perdão de Deus é nossa referência. Mateus capítulo 6, versículo 12, a oração do Padre Nuestro: perdona nossas deudas, assim como nós perdonamos nossos deudores. O profeta Oséias, na Bíblia, revela o amor e o perdão de Deus ao povo de Israel, perdonando sua esposa Gomer. Quantos conhecem a história de Oséias e Gomer? Oséias é chamado por Deus para revelar o perdão de Deus e a ação de Deus a respeito de Israel. Gomer era uma prostituta. E Deus vai falar com o profeta: corre a prostituta e haz de ella tu esposa. E eles tiveram 3 hijos: Loamí, Loruam e Jezreel. E depois de los 3 hijos, que hace a mulher? Volvió para sus amantes, para sus prostituições. Que hace o profeta? Vuelve a buscar a mulher outra vez e traerla para casa. E Deus estava falando com o povo: assim como o profeta estava haciendo com sua esposa, assim eu hago com Israel. Vosotros me abandonam, se olvidam de mim, se olvidam que Deus nos limpie, di frutos e hijos a vosotros, les di una tierra que emana leche y miel. E agora vosotros volvieron para sus pecados, para sus amantes, para sus cosas, e eu outra vez vou e busco vosotros. Isto é o perdão de Deus ilimitado. Então, quantas vezes tem que perdonar? Todas as vezes que é necessário. A segunda característica do perdão: o perdão é restaurador. O perdão muitas vezes é unilateral. Se diz assim, unilateral. A pessoa quer nosso perdão. Então, nós quitamos este pedaço de madeira de nosso coração de ressentimento para não que morramos. E nós perdonamos. E este perdão restaura os laços que foram quebrados. Por isso que é unilateral, restaurador. Este perdão
no solamente cierra las cuentas del pasado, cierra, no de zerar, de zero, de cero, de no dejar ninguna cantidad de deuda, no hay uno ni dos, es cero, saldado, la deuda queda saldada. No solamente salda las deudas del pasado, sino que restaura plenamente la relación en el presente. Este es el perdón bíblico, hermano. Un ejemplo, el hijo pródigo que es restaurado por su padre. Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de sus trabajadores. ¿Qué que el padre habló? Yo no te voy a recibir como trabajador, tú es mi hijo. ¿Qué hizo? Vestiduras, sandalia, anillo y la posición restaurada de él. Entonces el perdón es ilimitado, es restaurador y también es trascendente, ¿sí? Trascendente. Solamente el Señor nos capacita a perdonar. Solamente Jesús puede sanar nuestro corazón de resentimiento. Necesitamos pedir a Jesús que aumente nuestra fe. Y una persona que tiene una fe más o menos doble, una hora está con Jesús, otra hora está consigo mismo, con el diablo, no consigue perdonar. La fe viene por el oír de la palabra. Todos nosotros estamos en un nivel abajo del padrón de Dios. Por eso tenemos que decir, Señor, capacítanos y ayúdanos. Aquí hay muchas otras cosas que podemos hablar. Yo voy a hablar rapidito, ¿vale? Proceso del perdón. Rechace ideas de venganza. Tú no fuiste llamado para vengarte. Romanos capítulo 12 dice que toda la venganza pertenece a Jehová. Jesús no se vengó. Un ejemplo bueno también se llama José del Egipto. Génesis 50:20. Él va a mirar a los hermanos y va a decir, no fueron vosotros que me enviaron para aquí, fue Dios quien me envió para guardar vosotros, por eso estoy aquí. Entonces rechace las ideas de venganza. Segunda cosa, estamos hablando sobre el proceso de perdón. Tome usted la iniciativa para sanar el problema. Para Dios no importa si usted es aquel que ofendió o fue ofendido, pero si usted es un cristiano, usted toma la iniciativa de la sanidad a través del perdón. Tercera cosa del proceso del perdón. Evite desculpas y ser muy racional con las cositas. Nadie es perfecto. Por ejemplo, una de esas. Nadie es perfecto. Equivocarse es humano. Es justamente porque somos imperfectos que necesitamos pedir perdón. Otra disculpa que la gente hace. Hay excusas, las excusas que la gente da. Ay, es porque lo que hizo no fue tan grande, tan grave. Los grandes problemas son formados de los pequeños que no fueron arreglados. Son cosas que están ahí que no fueron sanadas. Sane lo pequeño para que él no crezca y sea un bicho mañana que te mate. Tercera excusa, ya sucedió a tanto tiempo. El tiempo no sana los resentimientos. Esaú y Jacob, después de 20 años, la conciencia de Jacob aún estaba pesada. Otra excusa, la otra persona estaba más equivocada que yo. Es una excusa que se usa. El perdón concéntrase en nuestro error y no en el otro. Tenemos que entender que empieza con nosotros. Otra excusa, yo estaba equivocado, pero usted también. La gente le gusta eso. Lo más probable es que al revés de sanar la relación, usted haga con que ella quede más herida hablando estas cosas. Otra cosa, excusa que se habla, la persona no me va a entender. Va a entender si usted actúa con la actitud correcta y con las palabras correctas. La Biblia dice que la palabra blanda acalma el furor, pero la palabra dura suscita la ira. Es lo que dice Proverbios. Otra cosa, otra excusa. Esto está hablando de un dinero que yo no tengo. Perdón también se trata de restitución. ¿Te recuerdas de Zaqueo? Lo que he robado voy a restituir 4 veces más.
Outra cosa, outra excusa, a pessoa que está involucrada nisso já cambiou de cidade. Hoje há teléfono, há muitos recursos que você pueda utilizar. Outra excusa, vou deixar para depois, a procrastinação, que enferma aún mais na relação. E outra, a última excusa que eu apontei, nunca mais haré isto. Mi posicionamento já é o perdão que necessito. Isto significa que você tem um medio arrependimento, não por completo. Que diz a Bíblia? Que aquele que encubre sua transgressão jamás prosperará, pero aquele que confiesa e deixa alcança a misericórdia. Um testemunho rápido, já estou terminando, tranquilo. Uma vez eu perguntei ao Senhor, por que meu ministério não avança, Senhor? Parece que eu estou estagnado, estacionado, aparcado aqui no caminho. O Senhor abriu meu coração. Te recuerdo 10 anos atrás, deixaste? Eu não deixei. Vas a ter que arreglar isso. Porque o telefone, mira, passou tantos anos, eu quero dizer que perdona-me. Por quê? Porque nós outros nos olvidamos, pero Deus não. E o ressentimento impide, bloqueia a vida espiritual da gente. Quantos obreiros estão enfermos nas igrejas? Quantos cristianos estão enfermos? Quantos pastores estão enfermos? Eu te pergunto, gente enferma vai sanar ou vai enfermar? Isso é como uma virose. Quando tu estás ressentindo, vas a ressentir, vas a reflejar o que está em tu coração. Pero se tu estás sanado, irmão, é isso que temos que entender. Se você perdona, você tem um bálsamo de Deus em tua alma que vai alcançar a gente. Maneiras equivocadas de pedir perdão, e terminamos aqui. Desculpa-me qualquer coisa. Em la prática, esta expressão significa: não vejo nenhum problema, pero como você está dizendo que há, eu quero pedir perdão por uma coisa que eu não he hecho. Isso é bueno. Outra maneira equivocada de pedir perdão: desculpe-me, foi sem intenção. Se foi sem intenção, não tens que pedir perdão, a menos que a outra pessoa quede ressentida. Outra maneira equivocada: eu estava equivocado, pero você também estava. É uma ideia básica de pedir perdão e um acto de contrição. A ideia básica de pedir perdão é arrependimento. Pero esta atitude de dizer que estou errado e a outra pessoa também, põe mais lenha no fogo, reenciende, pode dizer assim, reenciende a chama do problema. Outra coisa que nós nos equivocamos em pedir perdão: se eu estou equivocado, desculpe-me. Esta atitude não tem convicção de pecado. Ela representa: eu sei que não estou equivocado. A dúvida é tuya e não minha. Conclusão para terminarmos. Perdão é um bálsamo para nossa alma. Conclusão: não involucre outras pessoas em um tema que não tem nada a ver com eles. Não transforme a situação em chisme. Aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Não ponga uma pessoa contra a outra. Disseminar, difundir contendas entre irmãos, como falamos aqui viernes passado, Provérbios 6 ou 7. Disseminar contenda entre os irmãos é o pecado que Deus mais abomina. Segunda coisa: seja breve, pronto, claro, não se justifique, hable direto no tema. O hijo pródigo ensaiou seu pedido de perdão: Padre, eu pequei contra o céu. E quando chegou: Padre, eu pequei, não quedou mirando porque meu irmão, porque o Senhor, porque nós trabalhamos. Não, eu pequei, necessito. Tampouco seja orgulhoso, seja humilde. Não hables de tus virtudes, reconozca que falhaste. E quarta coisa:
no cobre justicia, ¿sí? Ejerza misericordia. Perdonar es un acto de gracia. Sufra daño. Esteban recibió pedras, pero oró y dijo: Señor, no le imputes pecado. Perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Hoy usted y yo podemos salir de aquí con el corazón abierto para perdonar y recibirnos un bálsamo en nuestra alma. Yo te desafío como pastor, como hermano en Cristo, como una persona que quiere verte bien. Te desafío a echar un vistazo en tu corazón, en todas las cosas que están pendientes en tu alma, que usted sabe. Te desafío a perdonar. Te desafío a poner en práctica lo que escuchaste. Si usted quiere este bosquejo de enseñanza, yo te lo envío. Tengo la traductora Susana aquí, las hermanas que ayudan. Yo te lo envío, pero usted tiene que poner esta palabra en acción. Nosotros podemos vivir un cristianismo verdadero. No un cristianismo solamente de hablar de perdón, sino también de practicarlo. No quieras razón, quieras Jesús en tu vida. Y todo saldrá bien. Póngate de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios habló contigo en esta noche. Entonces nosotros vamos a hacer este propósito. Primer propósito, vas a apuntar las personas que usted puede tener un resentimiento o puede odiar. Segundo propósito, usted va a orar por lo menos 3 días por esta persona. Y después de esto, usted va a pedir la dirección y tomar actitudes para reconciliar. Aleluya. ¿Qué te parece? Vamos. Porque tenemos que poner la palabra en práctica. Cierre tus ojos. Señor, en esta noche hablamos sobre el perdón, un bálsamo para mi alma. Creo que tú has hablado profundamente con nuestros corazones en esta noche. Señor, ayúdanos a tenermos la naturaleza cristiana revelada en nuestras acciones. Ayúdanos a perdonar completamente, eternamente. No echar en el rostro las cosas, sino que dejar, Señor, la persona ser libre, pero aún más yo ser libre también. En esta noche traiga del cielo tu bálsamo sobre nuestras vidas y visite este corazón que está atado. Tú tienes poder de liberar, tú tienes poder de restaurar, tú tienes poder de alcanzar, tú tienes poder, Señor Dios, de tocar en las raíces más profundas, alamasore que vaya y sanar y renovar y hacer con que esta vida sea distinta. Señor, trabaja en los corazones, hombres y mujeres que tienen que perdonar sus padres y madres, perdonar sus hijos y perdonar a sí mismos, perdonando a los hermanos, perdonar, Señor Dios, todos nosotros necesitamos de esta gracia. Ministranos. Y yo oro en el nombre de Jesús que esta cadena de resentimiento no tenga más poder sobre este corazón y mente, ni sobre la alma de esta persona, sino que ella pueda ser, por la gracia de Dios en Cristo Jesús y por el sacrificio de Cristo, pueda ser libre, tomando la decisión de perdonar. Y tomando la decisión, confirma la sanidad completa. Enfermedades emocionales, enfermedades físicas y espirituales, sean el acto del perdón, Señor Dios, sanadas por el cielo. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes respirar fundo. Sí, vamos a orar por la